En la reunión del hospital, el director tomó el micrófono y dijo: «Brindemos por la médica que nadie respeta». El silencio cayó como una losa sobre el salón de conferencias. 200 miradas se clavaron en ella. Algunos sonrieron. Otros bajaron la vista, incómodos. Pero nadie, absolutamente nadie, salió en su defensa. Ella estaba sentada en la tercera fila, con su bata blanca impecable, las manos cruzadas sobre el regazo. No tembló. No lloró. Solo sintió como algo dentro de ella se partía en dos, como un hueso que se quiebra limpio bajo presión extrema. Hace 6 meses era la mejor cirujana del hospital. La que entraba a quirófano cuando nadie más se atrevía. La que salvaba vidas en madrugadas interminables. La que recibía a las familias con palabras de esperanza cuando todo parecía perdido. Tenía 20 años de carrera impecable. 0 demandas. 0 errores fatales. Cientos de pacientes vivos gracias a sus manos. Y ahora, esto. Todo comenzó con una cirugía de urgencia. Un paciente joven, accidente automovilístico, politraumatizado. Ella lideró el equipo durante 8 horas. Hizo todo bien. Siguió cada protocolo. Tomó cada decisión correcta. Pero el paciente murió 3 días después en terapia intensiva. Y entonces apareció el reporte. Un reporte anónimo que señalaba negligencia médica. Que cuestionaba sus decisiones. Que insinuaba incompetencia. Que sugería que ella había estado emocionalmente comprometida porque el paciente era hijo de alguien importante. Mentiras. Todo mentiras. Pero las mentiras bien contadas son más poderosas que la verdad mal defendida. El comité de ética la investigó. Sus colegas la evitaron. Sus cirugías fueron reasignadas. Su nombre empezó a circular en pasillos y cafeterías con ese tono que se usa para hablar de los caídos. Y ahora, frente a todo el hospital, el director la humillaba públicamente con una sonrisa. La doctora representa todo lo que no debemos ser, continuó él, con voz firme y pedagógica. Arrogancia disfrazada de excelencia. Ego disfrazado de vocación. Por eso, a partir de hoy, será removida de cirugía y reasignada a consulta externa en el turno nocturno. Aplausos. Algunos tímidos, otros entusiastas. Ella permaneció inmóvil. Porque en ese momento, mientras el aplauso resonaba en sus oídos como el sonido de su propia ejecución, entendió algo fundamental. No iba a luchar. No iba a gritar. No iba a rogar. Iba a esperar. Porque sabía algo que nadie más en esa sala sabía. Sabía que el reporte anónimo no era anónimo. Sabía quién lo escribió. Sabía por qué. Y sabía exactamente cómo iba a destruirlos. Uno por uno. Con la misma precisión con la que abría un tórax. Comenta si alguna vez una injusticia cambió tu vida. Los primeros días fueron los peores. Caminaba por los pasillos del hospital y las conversaciones se detenían. Las enfermeras que antes la saludaban con respeto ahora apenas asentían. Los residentes que solían seguirla como cachorros ansiosos por aprender, ahora cruzaban al otro lado del corredor. El desprecio no siempre grita. A veces susurra. A veces solo mira de reojo. Y eso duele más. Su consultorio en el tercer piso fue vaciado. Sus instrumentos quirúrgicos, guardados. Su nombre, borrado de la lista de cirujanos activos. Como si 20 años pudieran evaporarse con una firma administrativa. La reasignaron al turno nocturno de consulta externa. El peor turno. El que nadie quiere. El de los borrachos, los drogadictos, los pacientes violentos, los que llegan a las 3 de la mañana con problemas que pudieron resolverse a las 3 de la tarde. Era un castigo. Y todos lo sabían. Pero lo peor no era el trabajo degradante. Lo peor era la soledad. Su teléfono dejó de sonar. Los grupos de WhatsApp de médicos se volvieron silenciosos. Las invitaciones a congresos, canceladas. Los colegas con los que había compartido guardias, comidas, victorias y derrotas, desaparecieron. Como si nunca hubieran existido. Como si ella nunca hubiera existido. Una noche, mientras revisaba a un paciente con intoxicación alcohólica en el cubículo de urgencias, escuchó voces en el pasillo. ¿Ya viste a la doctora caída? ¡Qué triste! Dicen que era buena,
pero se le subió el ego. Yo nunca confié en ella. Siempre fue muy fría. Dicen que el paciente que murió era el hijo del senador. Por eso la están destruyendo. No, yo escuché que ella cometió un error y lo encubrió. Sea como sea, ya valió. De aquí no se levanta nadie. Cerró los ojos. Respiró hondo. Contó hasta 10. Y siguió trabajando. Porque entendía algo que ellos no. La venganza requiere paciencia. Requiere observación. Requiere volverse invisible para que tus enemigos bajen la guardia. Y ella estaba convirtiéndose en un fantasma. Durante esas largas noches en consulta externa, comenzó a estudiar. No medicina. Eso ya lo dominaba. Estudió a las personas. Estudió al director del hospital, ese hombre que la había humillado públicamente. Descubrió que tenía un hijo adicto que entraba a rehabilitación cada 6 meses. Que su esposa lo había dejado. Que su carrera estaba construida sobre favores políticos, no sobre méritos. Estudió al jefe de cirugía, ese que le robó sus cirugías. Descubrió que estaba desesperado por un ascenso. Que tenía deudas. Que estaba dispuesto a cualquier cosa por trepar. Estudió a la coordinadora de ética, esa mujer que lideró la investigación en su contra. Descubrió que odiaba a las mujeres exitosas. Que había sido rechazada para cirugía hace 20 años y nunca lo superó. Y estudió al residente. El que escribió el reporte anónimo. El que ella misma había entrenado. El que le debía todo. Ese fue el peor descubrimiento. Porque lo hizo por envidia. Por celos. Porque quería su puesto. Porque no soportaba que una mujer fuera mejor que él. Una noche, mientras salía del hospital a las 6 de la mañana, exhausta y vacía, se miró en el espejo del baño. No reconoció a la mujer que le devolvió la mirada. Tenía ojeras profundas. El cabello descuidado. La mirada apagada. Pero entonces, en el fondo de esos ojos cansados, vio algo nuevo. Algo oscuro. Algo peligroso. Algo que nunca había estado ahí antes. Y sonrió. Porque la caída había terminado. Ahora venía el regreso. Deja tu like si crees que toda caída esconde un regreso. La verdad llegó en una noche de tormenta. Estaba revisando expedientes antiguos en el archivo del hospital, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarla. No sabía exactamente qué. Solo sabía que no podía quedarse quieta. El archivo estaba en el sótano, un lugar húmedo y olvidado donde se guardaban décadas de historias clínicas, informes, investigaciones cerradas. Y ahí, entre carpetas amarillentas y polvo acumulado, encontró el expediente del paciente que murió. Lo abrió con manos temblorosas. Y lo que leyó le heló la sangre. El reporte de autopsia. El oficial, el que supuestamente había confirmado negligencia médica, tenía inconsistencias. Fechas que no coincidían. Firmas ilegibles. Conclusiones que contradecían los hallazgos. Pero había algo más. Un segundo reporte de autopsia. Uno que nunca fue presentado al comité de ética. Uno que demostraba que el paciente murió por una complicación postoperatoria no relacionada con la cirugía. Una embolia pulmonar masiva, imposible de prever, imposible de prevenir. Ella no había cometido ningún error. La cirugía fue perfecta. El paciente murió por mala suerte. Por azar. Por esas cosas que pasan en medicina y que nadie puede controlar. Pero alguien ocultó ese segundo reporte. Alguien manipuló la información. Alguien la destruyó deliberadamente. Siguió buscando. Y encontró correos electrónicos impresos. Conversaciones entre el director, el jefe de cirugía y la coordinadora de ética. Necesitamos un chivo expiatorio. La familia del senador está furiosa. Quieren sangre. ¿Qué tal la cirujana? Siempre ha sido problemática. Demasiado directa. Demasiado independiente. Perfecto. Armemos el caso. ¿Y si se defiende? No importará. Para cuando termine la investigación, su reputación estará destruida. Nadie la creerá. Lo leyó 3 veces. Porque necesitaba estar segura. Porque lo que estaba viendo era una conspiración.
La habían sacrificado para proteger al hospital, para mantener contento a un político poderoso, para salvar sus propias carreras. No fue un error. No fue un malentendido. Fue intencional. Cerró el expediente. Guardó copias de todo. Y salió del archivo sin hacer ruido. Mientras subía las escaleras hacia el turno nocturno, sintió algo extraño en el pecho. No era tristeza. No era rabia. Era claridad. Una claridad fría, perfecta, cortante como bisturí. Porque ahora sabía exactamente qué hacer. No iba a denunciarlos. Las denuncias se archivan. Se olvidan. Se negocian en privado. No iba a confrontarlos. Las confrontaciones públicas son emocionales, ruidosas, ineficaces. No. Ella iba a destruirlos desde adentro. Con la misma metodología con la que operaba. Paso a paso. Corte a corte. Sin prisa. Sin errores. Esa noche, mientras atendía a un paciente con crisis hipertensiva, escuchó que el director estaba organizando una auditoría externa para mejorar la calidad del hospital. Sonrió. Porque ella sabía que esa auditoría iba a revisar expedientes. Y ella acababa de encontrar docenas de expedientes con irregularidades. Mientras el jefe de cirugía presumía en la cafetería sobre su nueva plaza en el consejo médico, ella recordó los correos donde él confesaba haber falsificado datos en una investigación clínica años atrás. Mientras la coordinadora de ética daba una conferencia sobre integridad profesional, ella pensó en los reportes que había escondido sobre acoso laboral en su propio departamento. Y mientras el residente que la traicionó reía con sus amigos, orgulloso de su nuevo puesto como asistente de cirugía, ella recordó todas las veces que lo había cubierto cuando cometía errores. Todas las veces que firmó sus reportes. Todas las veces que lo salvó. Ya no. Esa noche, antes de terminar su turno, escribió un correo anónimo. No al comité de ética del hospital. A la auditoría externa. Con archivos adjuntos. Con fechas. Con nombres. Y lo envió. Luego borró todo rastro. Se fue a casa. Durmió por primera vez en meses. Y cuando despertó, supo que la partida había comenzado. Comenta, ¿esperarías o actuarías? 3 semanas después, algo cambió en el hospital. Sutilmente. Casi imperceptible. Pero ella lo notó. El director caminaba más rápido por los pasillos, con el teléfono pegado a la oreja, la frente arrugada. El jefe de cirugía canceló 2 cirugías selectivas sin explicación. La coordinadora de ética evitaba el área administrativa. La auditoría externa había comenzado. Y nadie sabía qué habían encontrado todavía. Pero todos intuían que algo malo venía. Ella, mientras tanto, seguía en su turno nocturno. Invisible. Silenciosa. Cumpliendo con sus consultas sin quejarse, sin llamar la atención. Pero ahora observaba. Tomaba notas mentales. Escuchaba conversaciones. Se volvió experta en estar presente sin ser vista. Los médicos hablaban frente a ella como si no existiera. Las enfermeras comentaban chismes en su presencia. Los administrativos dejaban documentos sobre los escritorios cuando ella pasaba. Porque para ellos, ella ya no importaba. Era la doctora caída. La humillada. La derrotada. No representaba ninguna amenaza. Y esa era exactamente la posición que ella necesitaba. Una noche, mientras tomaba café en la sala de descanso, escuchó al residente hablar con otro médico. ¿Ya te enteraste de lo de la auditoría? Algo escuché. Dicen que están revisando casos antiguos. Sí, y parece que encontraron inconsistencias en varios expedientes. Están interrogando a medio hospital. ¿Crees que nos toque a nosotros? No sé. Pero mejor revisar bien todo lo que hemos firmado. El residente se rió nervioso. Yo estoy limpio. Siempre he sido cuidadoso. Ella tomó un sorbo de café. Y recordó las 5 cirugías donde él había cometido errores menores que ella corrigió sin reportar. Las 3 recetas mal formuladas que ella reescribió. Los 2 diagnósticos equivocados que ella modificó en los expedientes para protegerlo. Todo estaba documentado. En su computadora personal. Con fechas.
horas, detalles. Porque ella nunca borraba nada. Esa misma semana, fue convocada por primera vez en meses a una reunión del departamento de cirugía. Entró al salón de conferencias con la cabeza en alto. Todos la miraron con sorpresa. Como si hubieran olvidado que seguía trabajando ahí. El jefe de cirugía carraspeó incómodo. Doctora, la hemos llamado porque, bueno, la auditoría está requiriendo información sobre algunos casos antiguos. Casos en los que usted participó. Por supuesto, respondió ella con voz calmada. Estoy disponible para colaborar en lo que necesiten. Bien, bien. Es solo procedimiento estándar. Lo entiendo. Silencio incómodo. También queríamos informarle que, dada la escasez de personal, estamos considerando reasignarla temporalmente a cirugía. Solo guardias de emergencia, por supuesto. Ella no sonrió. Pero por dentro, algo se encendió. Porque estaban desesperados. La auditoría los tenía contra la pared y necesitaban mostrar que el departamento funcionaba bien. Necesitaban cirujanos competentes. Y ella era la mejor que tenían. Estaré encantada de ayudar, dijo simplemente. Esa noche, mientras se preparaba para su primera cirugía en meses, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Sé lo que estás haciendo. Ten cuidado. Lo leyó 2 veces. Y lo borró. Alguien estaba preocupado. Alguien había empezado a sospechar. Bien. El miedo era el primer síntoma de la derrota. 2 días después, entró a quirófano por primera vez en casi medio año. Trauma abdominal. Paciente politraumatizado. Exactamente el tipo de cirugía que ella dominaba. Sus manos no temblaron. Su mente no dudó. Operó con la precisión de siempre. Con la confianza de siempre. Y cuando terminó, 4 horas después, el paciente estaba estable. Salió del quirófano y encontró al equipo médico esperándola afuera. Algunos la miraban con respeto renovado. Otros con algo que parecía miedo. Porque acababan de recordar quién era ella realmente. No la doctora humillada. La mejor cirujana del hospital. Y eso cambiaba todo. Esa noche, antes de irse a casa, pasó por la oficina del director. La puerta estaba entreabierta. Él estaba solo, revisando documentos, con cara de preocupación. Ella se detuvo un segundo. Y susurró en voz baja, tan baja que nadie más podría escucharla. Esto apenas comienza. Y siguió caminando. Suscríbete para no perder esta transformación. El hospital comenzó a depender de ella otra vez. Y esa fue su mayor victoria. Porque ahora no solo estaba de regreso. Estaba en una posición estratégica. Las guardias de emergencia la ponían en contacto directo con los casos más críticos, los más complejos, los que nadie más quería tomar. Y cada vez que salvaba una vida, cada vez que resolvía un caso imposible, su valor aumentaba. Pero esta vez, ella no lo hacía por vocación. Lo hacía por control. Cada cirugía era una oportunidad para observar. Cada guardia, una oportunidad para escuchar. Cada interacción, una pieza más del rompecabezas. Y el rompecabezas empezaba a completarse. Descubrió que el jefe de cirugía estaba ocultando complicaciones en sus propias cirugías. Pequeños errores que no reportaba. Infecciones postoperatorias que atribuía a mala suerte del paciente. Descubrió que la coordinadora de ética tenía un conflicto de intereses. Su hermano era proveedor de insumos médicos y ella aprobaba compras sin licitación adecuada. Descubrió que el director había desviado fondos de un programa de becas para cubrir gastos personales. Y descubrió que el residente estaba falsificando horas de entrenamiento para cumplir con los requisitos de su especialización. Todos tenían secretos. Todos tenían debilidades. Y ella los conocía todos. Pero no actuó. No todavía. Porque la venganza no se trata de exponer. Se trata de colapsar. Una mañana, durante una junta de mortalidad y morbilidad, el jefe de cirugía presentó un caso complicado, una paciente que había muerto 3 días después de una cirugía de vesícula. Embolia pulmonar, explicó con voz firme. Complicación impredecible. Hicimos todo bien. Ella escuchó en silencio. Porque reconoció el caso. Había revisado el expediente 2 noches atrás.
Y sabía que no fue embolia pulmonar. Fue sepsis, causada por una técnica quirúrgica deficiente. Pero nadie más lo sabía. Levantó la mano. Disculpe, doctor. ¿Revisó los cultivos postoperatorios? Él la miró con irritación. No fueron necesarios. El diagnóstico fue claro. Entiendo. Solo me pareció extraño que no se haya documentado fiebre en las primeras 24 horas. Silencio. Todos voltearon a verla. Porque si hubo fiebre, continuó ella con voz calmada, y no se documentó, eso sugeriría que hubo señales tempranas de infección. Y si hubo infección, entonces no fue embolia. Fue sepsis. El jefe de cirugía palideció. La evolución clínica fue compatible con embolia. Por supuesto, dijo ella sonriendo levemente. Solo una observación. Pero el daño estaba hecho. Ahora todos dudarían. Ahora todos revisarían el caso. Y cuando lo hicieran, encontrarían las inconsistencias. Esa tarde, el jefe de cirugía la confrontó en el pasillo. ¿Qué estás haciendo?, susurró con rabia contenida. Mi trabajo, respondió ella sin inmutarse. Estás tratando de hundirme. No, doctor. Usted solito se está hundiendo. Yo solo señalo el agua que entra al barco. Esto no va a quedar así. Tiene razón. No va a quedar así. Lo miró directo a los ojos. Va a quedar mucho peor. Él retrocedió un paso, como si acabara de ver algo peligroso. Y tenía razón. Porque ella ya no era la médica que intentaba demostrar su inocencia. Era la médica que iba a demostrar la culpabilidad de todos los demás. Esa noche, recibió una llamada del director. Necesito verte en mi oficina. Ahora. Cuando llegó, él estaba serio, tenso. La auditoría encontró irregularidades en varios expedientes. Están pidiendo explicaciones. Y algunos de esos expedientes tienen tu nombre. Ella sonrió. Por supuesto. Trabajé en cientos de casos. Es normal que mi nombre aparezca. No me malentiendas. No te estoy acusando. Solo, necesito que cooperes. Siempre he cooperado, director. Bien. Porque si esto sale mal, todos nos hundimos. Entiendo. Hizo una pausa. ¿Incluyendo usted? Él la miró con frialdad. Especialmente yo. Entonces supongo que tendremos que asegurarnos de que todo salga bien. Exacto. Ella se levantó para irse. Una pregunta, director. Sí. Cuando me humilló frente a todo el hospital, ¿sintió algo? ¿Remordimiento? ¿Culpa? Él no respondió. No importa, continuó ella. Solo tenía curiosidad. Y salió de la oficina. Porque ya tenía su respuesta. No sintió nada. Y por eso, ella tampoco sentiría nada cuando él cayera. Comenta si sientes lo que viene. El residente fue el primero. Porque siempre tienes que empezar por el más débil. No por crueldad. Por estrategia. Porque cuando el más débil cae, los demás empiezan a temblar. Todo comenzó con un error pequeño. El residente estaba a cargo de un paciente postoperatorio. Nada complicado. Una apendicectomía simple. Pero olvidó revisar los laboratorios de la mañana. Y el paciente desarrolló una complicación menor, deshidratación. Nada grave. Nada que no se pudiera corregir con fluidos intravenosos. Pero ella lo documentó. Con lujo de detalle. Paciente presentó deshidratación severa secundaria a falta de monitoreo adecuado por médico tratante. Se inició reposición de líquidos. Paciente estable. El residente la vio escribir la nota. No fue tan grave, dijo nervioso. Lo sé, respondió ella sin levantar la vista. Pero hay que documentar todo. Usted me enseñó eso. Él tragó saliva. Una semana después, el residente cometió otro error. Prescribió un antibiótico sin verificar alergias. El paciente tuvo una reacción leve. Nada serio. Pero otra vez, ella lo documentó.
Paciente presentó reacción alérgica a medicamento prescrito sin verificación previa de alergias. Se suspendió tratamiento. Se inició manejo sintomático. El residente la confrontó. «Estás tratando de hacerme quedar mal». «No», respondió ella con calma. «Estoy documentando hechos. Si los hechos te hacen quedar mal, tal vez deberías trabajar mejor. Esto es venganza». «No. Venganza sería lo que tú me hiciste. Yo no te hice nada». Ella lo miró directo a los ojos. «Tú escribiste el reporte anónimo». Él palideció. «No sé de qué hablas». «Sí sabes. Y yo también sé. No tienes pruebas. No las necesito. Porque ahora todos van a revisar tu trabajo. Y cuando lo hagan, van a encontrar todos los errores que yo cubrí durante años». Eso es. «Injusto», terminó ella. «Sí. Igual que lo que tú me hiciste». El residente salió del cuarto temblando. Al día siguiente, ella envió un informe confidencial al jefe del programa de residencia. No era anónimo. Tenía su nombre. Tenía fechas. Tenía casos documentados. «Me veo en la obligación de reportar múltiples incidentes de negligencia médica por parte del doctor residente, incluyendo falta de monitoreo adecuado de pacientes, prescripción de medicamentos sin verificación de alergias, y falsificación de registros de horas de entrenamiento». Adjuntó evidencia. Capturas de pantalla. Registros electrónicos. Testimonios de enfermeras. Todo legal. Todo verificable. Todo devastador. 2 semanas después, el residente fue suspendido del programa. La noticia corrió por el hospital como fuego. ¿Escuchaste? Suspendieron al residente. ¿En serio? ¿Por qué? Falsificación de documentos. Múltiples errores no reportados. ¿Quién lo reportó? La doctora. ¿La doctora caída? Esa misma. Vaya. No la vi venir. Yo tampoco. Ella escuchó todo desde la cafetería. Y no sintió nada. Ni satisfacción. Ni culpa. Solo el frío reconocimiento de que el plan estaba funcionando. Esa tarde, el residente la buscó en el estacionamiento. Tenía los ojos rojos. Había llorado. «Me destruiste», dijo con voz quebrada. «No», respondió ella. «Tú te destruiste. Yo solo documenté tu destrucción. Era mi carrera. Era mi vida. Y la mía también lo era. Pero eso no te detuvo. Yo solo hice lo que me dijeron». Ella se detuvo. «¿Qué? No fue mi idea. El jefe de cirugía me dijo que escribiera el reporte. Me dijo que si no lo hacía, me echarían del programa». ¿Y lo hiciste? No tuve opción. Siempre hay opción. No para gente como yo. No para los que no tenemos conexiones. No para los que necesitamos este trabajo. Ella lo miró con algo que casi parecía lástima. «Entonces aprendiste una lección importante». «¿Cuál?» «Que cuando te vendes, nunca sabes cuándo te van a cobrar la deuda». Y se fue, dejándolo ahí, en el estacionamiento vacío, con su carrera destruida y su futuro incierto. El primero había caído. Pero no el último. Porque ahora el jefe de cirugía sabía que ella venía por él. Y el miedo es lo que hace que la gente cometa errores. Deja tu like si esta justicia te estremece. La caída del residente fue solo el primer acto. Y en el hospital, todos lo sabían. Los pasillos se llenaron de susurros. Las miradas se volvieron cautelosas. Los médicos empezaron a revisar sus expedientes con nerviosismo. Porque si ella había destruido al residente con documentación y hechos, ¿qué podría hacer con los demás? Pero ella no aceleró. No atacó inmediatamente. Porque la venganza verdadera no es rápida. Es sistemática. Y el siguiente objetivo era el que más odiaba. El jefe de cirugía. El hombre que no solo había participado en su destrucción. El hombre que la había orquestado. Una noche, mientras revisaba expedientes antiguos en su computadora personal, encontró algo que la dejó paralizada. Un correo electrónico. De hace 2 años.
Del jefe de cirugía al director del hospital. Necesitamos controlar a la cirujana. Se está volviendo demasiado popular. Los pacientes la piden específicamente. Los residentes la adoran. Está eclipsando a todo el departamento. Si no la ponemos en su lugar, va a terminar siendo ella quien dirija cirugía, no yo. Leyó el correo 3 veces. Porque finalmente entendió todo. No la destruyeron por un error médico. No la destruyeron por proteger al hospital. La destruyeron por envidia. Porque ella era mejor. Porque amenazaba el poder de ellos. Porque no podían controlarla. Y cuando apareció la oportunidad, cuando el hijo del senador murió, no la defendieron. La sacrificaron. Con toda intención. Con toda malicia. Cerró la computadora. Y respiró hondo. Porque ahora la rabia que había mantenido fría, calculada, controlada, amenazaba con explotar. Pero no lo permitió. Porque la rabia ciega comete errores. Y ella ya no podía cometer errores. Al día siguiente, solicitó una reunión con el Comité de Auditoría Externa. Llegó con un folder. Dentro, copias de correos electrónicos, reportes médicos alterados, documentos financieros inconsistentes. Todo relacionado con el jefe de cirugía. Gracias por recibirme, dijo con voz profesional. Tengo información que creo debe ser revisada. Los 3 auditores la miraron con atención. ¿De qué se trata? De múltiples irregularidades en el departamento de cirugía. Específicamente, casos de negligencia encubierta, manipulación de reportes de mortalidad y posible fraude en investigación clínica. Abrió el folder. Y comenzó a mostrarles todo. Caso por caso. Documento por documento. Fecha por fecha. Los auditores tomaron notas en silencio. Cuando terminó, uno de ellos preguntó: ¿por qué no reportó esto antes? Porque antes yo era la acusada, respondió con calma. Y nadie me hubiera creído. ¿Y ahora? Ahora tengo evidencia. Y ustedes tienen la obligación de investigar. Esto es muy serio. Lo sé. Por eso estoy aquí. ¿El jefe de cirugía sabe que está haciendo esto? No. ¿Y no le preocupan las repercusiones? Ella sonrió levemente. Ya no me queda nada que perder. A él sí. La reunión terminó 1 hora después. Cuando salió, sabía que había encendido una mecha. Y que la explosión era inevitable. 3 días después, el jefe de cirugía fue suspendido temporalmente mientras se investigaban las acusaciones. El hospital entró en shock. ¿Escuchaste? Suspendieron al jefe de cirugía. No puede ser. ¿Por qué? Dicen que hay evidencia de negligencia. De encubrimiento. ¿Quién lo reportó? Adivina. No. Sí. Ella. Esto se está poniendo serio. Ya no es venganza. Es guerra. Esa tarde, el jefe de cirugía irrumpió en su consultorio. Cerró la puerta de un golpe. ¿Qué mierda estás haciendo? Ella lo miró sin inmutarse. Mi trabajo. Me estás destruyendo. No. Te estoy exponiendo. Hay una diferencia. Esto es venganza. No. Venganza sería hacer lo que ustedes me hicieron. Mentir. Manipular. Destruir sin evidencia. Yo tengo familia. Tengo una carrera. Yo también la tenía. No es lo mismo. Tienes razón. No es lo mismo. Porque yo era inocente. Él apretó los puños. Te vas a arrepentir. No. El que va a arrepentirse eres tú. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Ella se levantó. Se acercó a él. Y lo miró directo a los ojos. Porque me quitaste todo. Mi carrera, mi reputación, mi dignidad. Y ahora voy a hacer que sientas exactamente lo mismo. Estás loca. No. Estoy cuerda por primera vez en meses. El director te va a detener. Ella sonrió. El director es el siguiente. El jefe de cirugía palideció. Y salió del consultorio tambaleándose.
porque finalmente entendió que no había forma de detenerla, que no había forma de negociar, que ella iba a destruirlos a todos, uno por uno, con la misma frialdad con la que ellos la destruyeron a ella. Comenta si seguirías hasta el final. El hospital se convirtió en un campo de batalla silencioso, y ella controlaba cada movimiento. Con el jefe de cirugía suspendido y el residente fuera del programa, los demás empezaron a protegerse. La coordinadora de ética evitaba cruzarse con ella en los pasillos. El director canceló 2 reuniones a las que ella estaba convocada. Los médicos jóvenes la miraban con una mezcla de miedo y admiración, porque todos sabían lo que había hecho, y todos sabían que no había terminado. Pero lo más importante era esto: ahora ella era indispensable. Con el jefe de cirugía suspendido, el departamento estaba descabezado. Y en un hospital, no puedes detener las cirugías porque haya problemas administrativos. La gente se sigue enfermando. Los accidentes siguen pasando. Y alguien tiene que operar. Así que la llamaron. Una. Y otra. Y otra vez. Cirugías complejas. Emergencias. Casos que nadie más quería tomar. Y ella aceptaba todas. No por vocación. Por poder. Porque cada cirugía exitosa era un recordatorio de que ella era la mejor, de que el hospital la necesitaba, de que sin ella, todo colapsaría. Y eso le daba un control que nunca antes había tenido. Una mañana, el director la convocó a su oficina. Entró sin prisas. Él estaba sentado detrás de su escritorio, con cara de cansancio. Necesitamos hablar. Estoy escuchando. Esto tiene que parar. ¿Qué tiene que parar? Sabes exactamente a qué me refiero. La auditoría. Los reportes. La destrucción sistemática de mi equipo directivo. Yo no he destruido nada. Solo he reportado irregularidades. No me vengas con eso. Sé lo que estás haciendo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Voy a callarte? ¿Voy a amenazarte? Porque ya lo intentaron. Y no funcionó. El director respiró hondo. ¿Qué quieres? Ella sonrió. ¿Disculpa? ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Una posición mejor? ¿Tu antiguo puesto de regreso? ¿Qué necesitas para que esto termine? Esto no se trata de lo que yo quiero. Entonces, ¿de qué se trata? De justicia. La justicia ya se hizo. El residente fue suspendido. El jefe de cirugía está siendo investigado. ¿No es suficiente? No. ¿Por qué no? Porque ustedes no me suspendieron. Ustedes me humillaron. Públicamente. Frente a todo el hospital. Destruyeron mi nombre. Mi carrera. Mi vida. Hizo una pausa. Y todo por proteger sus propios intereses. Estábamos bajo presión. El senador. Me usaron como chivo expiatorio. Y lo hicieron sabiendo que yo era inocente. El director bajó la mirada. Lo lamento. No, no lo lamentas. Lamentas que te hayan descubierto. ¿Qué quieres que haga? ¿Que renuncie? Quiero que sientas lo que yo sentí. ¿Y eso qué significa? Pronto lo sabrás. Se levantó para irse. Espera. Se detuvo. ¿Vas a reportarme a la auditoría? Ya lo hice. El director palideció. ¿Qué? El desvío de fondos del programa de becas. El convenio fraudulento con la empresa de equipos médicos. Los pagos no autorizados a consultores externos. Tú no puedes probar eso. Ya lo probé. Les di los documentos hace 3 días. Eso va a destruir el hospital. No. Va a destruirte a ti. El hospital va a estar bien. Mejor, de hecho, sin ti. Esto es una locura. No. Esto es consecuencia. Y salió. Dejándolo solo en su oficina, con el peso de la verdad aplastándolo. Esa noche, mientras terminaba una guardia, recibió un mensaje de la coordinadora de ética.
Necesito hablar contigo. En privado. Se encontraron en el estacionamiento, bajo la luz tenue de los postes. La coordinadora temblaba. Sé que vas tras de mí. ¿Por qué pensarías eso? Porque ya derribaste a 2. Y yo soy la siguiente. Eres perceptiva. Por favor. Tengo hijos. Tengo deudas. Si pierdo este trabajo. Debiste pensar en eso antes de destruir mi carrera. Yo solo seguí órdenes. Esa no es una defensa. Y lo sabes. ¿Qué quieres? ¿Que me disculpe? Está bien, lo siento. Lo siento mucho. No quiero disculpas. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que renuncies. ¿Qué? Renuncia. Hoy. Y yo no presento los reportes sobre tu hermano y el fraude en licitaciones. Eso es chantaje. No. Es una opción. Que es más de lo que ustedes me dieron a mí. La coordinadora lloró. No tengo otra opción, ¿verdad? No. Eres un monstruo. No. Soy lo que ustedes crearon. Al día siguiente, la coordinadora de ética renunció por motivos personales. Y con eso, solo quedaba uno. El director. El que empezó todo. El que la humilló frente a todos. Y para él, ella tenía algo especial. Algo que lo destruiría no solo profesionalmente, sino personalmente. Suscríbete, porque aquí todo cambia. El director era un hombre orgulloso. Construyó su carrera sobre apariencias, sobre contactos políticos, sobre la imagen de éxito. Y esa era su mayor debilidad. Porque la gente que vive de apariencias, muere cuando esas apariencias se destruyen. Ella no lo reportó inmediatamente a las autoridades. No presentó una denuncia pública. Eso hubiera sido demasiado rápido. Demasiado misericordioso. No. Ella orquestó algo mucho más devastador. Una mañana, llegó al hospital una comisión de la Secretaría de Salud. Sin previo aviso. Venían a hacer una inspección sorpresa de calidad hospitalaria. El director estaba en pánico. Porque las inspecciones sorpresa revisan todo. Instalaciones. Equipos. Personal. Expedientes. Finanzas. Y él sabía que no iba a pasar la inspección. Corrió de un lado a otro, dando órdenes, ocultando documentos, tratando de controlar el caos. Pero era demasiado tarde. Porque ella había sido quien solicitó la inspección. 3 meses atrás. Con un reporte anónimo detallado sobre irregularidades administrativas, financieras y médicas en el hospital. Con evidencia adjunta. Con nombres. Fechas. Cantidades. La inspección duró 3 días. Y cada día, el director se veía más pálido, más tenso, más destruido. Mientras tanto, ella continuaba con sus cirugías. Tranquila. Eficiente. Imperturbable. Como si nada estuviera pasando. El tercer día, los inspectores convocaron a una reunión con el consejo directivo del hospital. Ella no estaba invitada. Pero no importaba. Porque ya sabía lo que iban a decir. 2 horas después, salió la noticia. El director había sido destituido de su cargo. De inmediato. Por malversación de fondos, conflictos de interés no declarados y negligencia administrativa grave. El hospital entró en shock. ¿Ya escuchaste? Destituyeron al director. No puede ser. ¿Cómo? Inspección de la secretaría. Encontraron todo. ¿Quién los llamó? Silencio. Todos lo sabían. Pero nadie lo decía. Porque decirlo en voz alta era admitir que ella había ganado. Esa tarde, el director salió del hospital por última vez. Con una caja de cartón. Con sus pertenencias personales. Con la mirada perdida. Ella lo vio desde la ventana de su consultorio. Y sintió nada. Ni triunfo. Ni satisfacción. Ni alivio. Solo la fría confirmación de que el plan había funcionado. Pero no había terminado. Porque faltaba el último acto.
El más importante. El que definiría todo. Una semana después, el hospital organizó una reunión general para presentar al nuevo director interino y para restaurar la confianza en la institución. Ella llegó temprano. Se sentó en la tercera fila, exactamente donde estaba cuando fue humillada. El salón se llenó. Médicos, enfermeras, personal administrativo. Todos hablaban en voz baja, nerviosos, expectantes, porque todos sabían que algo había cambiado. El nuevo director interino subió al estrado. Un hombre mayor, respetado, de carrera impecable. Habló sobre integridad, sobre transparencia, sobre reconstrucción. Y entonces dijo algo que nadie esperaba. Antes de continuar, hay algo que debo hacer. Hizo una pausa. Hace meses, este hospital cometió una injusticia grave. Destruimos la carrera de una médica ejemplar sin evidencia sólida. La usamos como chivo expiatorio para proteger intereses políticos. Y la humillamos públicamente. El silencio era absoluto. Esa médica está hoy aquí. Todos voltearon a verla. Y en nombre de esta institución, quiero ofrecerle una disculpa pública. Y quiero ofrecerle su antiguo puesto de regreso. Como jefa del departamento de cirugía. Aplausos. Algunos tímidos al principio. Luego más fuertes. Hasta convertirse en una ovación. Ella permaneció sentada. Inmóvil. Porque esto no era lo que quería. No quería aplausos. No quería disculpas. No quería su puesto de regreso. Quería que sintieran lo que ella sintió. Y lo habían sentido. Se levantó lentamente. Caminó hacia el estrado. Todos la miraban. Tomó el micrófono. Y habló con voz firme, clara, implacable. Gracias por la disculpa. Pero no acepto el puesto. Murmullos de sorpresa. Durante meses, este hospital me enseñó algo valioso. Me enseñó que la verdad no importa si no tienes poder. Que la justicia no existe si no tienes control. Y que la única forma de sobrevivir en un sistema corrupto es destruirlo desde adentro. Hizo una pausa. Así que no. No voy a ser jefa de cirugía. Voy a renunciar. Silencio atónito. Pero antes de irme, quiero que sepan algo. Cada uno de los que participó en mi destrucción, ahora sabe lo que se siente. Y eso es todo lo que necesitaba. Dejó el micrófono. Y caminó hacia la salida. En silencio absoluto. Sin mirar atrás. Deja tu like si crees en la justicia silenciosa. 3 meses después. Ella abrió las puertas de su propia clínica. Pequeña. Independiente. Suya. Sin políticas hospitalarias. Sin intrigas. Sin nadie que pudiera traicionarla. Los primeros pacientes llegaron tímidamente. Algunos la recordaban del hospital. Otros habían escuchado su historia. Y todos querían ser atendidos por la médica que no se rindió. La médica que se vengó. La médica que ganó. Pero ella ya no pensaba en venganza. Porque la venganza se había completado. Y lo que quedaba ahora era algo más importante. Vivir. En sus propios términos. Sin miedo. Sin deberle nada a nadie. Una tarde, mientras revisaba a una paciente, alguien tocó a la puerta de su consultorio. Era el residente. El que la traicionó. Estaba más delgado. Más pálido. Más derrotado. Necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Por favor. Ella suspiró. 5 minutos. Él entró. Se sentó. No he podido encontrar trabajo. Ningún hospital me acepta después de la suspensión. Y yo debería sentir lástima, ¿verdad? No. Solo, necesito que entiendas que yo no quería hacerlo. Me obligaron. Todos tenemos elecciones. Tú elegiste mal. Lo sé. Y lo lamento. ¿Eso es todo? No. Vine a pedirte perdón.
y a preguntarte si podrías darme una oportunidad. ¿De qué? De trabajar aquí. Contigo. Como asistente. Sin sueldo si es necesario. Solo, dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Ella lo miró en silencio. Y por primera vez en meses, sintió algo diferente. No rabia. No frialdad. Algo más humano. No. Por favor. No porque no creas que puedes cambiar. Sino porque yo ya cambié. Y no quiero recordatorios de lo que fui. Entiendo. Él se levantó para irse. Pero se detuvo. Conozco una clínica comunitaria que está buscando médicos. No pagan bien. El trabajo es duro. Pero te darán una oportunidad. Le dio una tarjeta. Úsala. Oh no. Es tu decisión. Él tomó la tarjeta con manos temblorosas. Gracias. No me las des. Solo, aprende. Y salió. Esa noche, antes de cerrar la clínica, recibió un mensaje. De un número desconocido. Ganaste. Espero que haya valido la pena. Era el director. Lo bloqueó sin responder. Porque no necesitaba su validación. No necesitaba que nadie le dijera que ganó. Ella lo sabía. Apagó las luces de la clínica. Cerró la puerta. Y caminó hacia su auto bajo la lluvia ligera de la noche. Sola. Libre. Completa. Porque al final, la venganza no se trata de destruir a otros. Se trata de recuperarte a ti misma. Y ella lo había hecho. A su manera. Con sus reglas. Sin arrepentimientos. Comenta si quieres más historias como esta.